muchos problemas. Entonces ya está grabando. Entonces otra vez bienvenidos a la clase. Voy a compartir pantalla. Ustedes por favor me confirman que la están viendo. Ahí se ve, profe. Listo, muchas gracias. Listo, gracias por sus confirmaciones de diferentes modos, muy bien. Y entonces, recuerden que si abren aquí en MyBinder, ustedes van a tener acceso a un entorno como digamos Jupyter Lab. Y para el día de hoy, pues nosotros aquí vamos a hacer hoy una introducción como a las listas de Python en este notebook. Se los voy a copiar por si lo quieren abrir con Google Colab. Entonces, permítanme, se los pongo aquí en el... aquí Javier dice que debería tener en cuenta los comentarios junto a las preguntas. Yo les hago una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes pueden desaprobar preguntas en la actividad? Creo No que pueden creo que se puede dejar como un pequeño filtro al final. O sea, que si usted la prueba hay como hay unos textos predeterminados tipo no contestada, aprobada, desaprobada, cambiada. Pero no, creo que desaprobar como tal no se puede. pero sí pueden dejar como el desaprobado o marcado de alguna manera. Eso sí. Eso, hagan eso con esas preguntas porque si una pregunta está mal redactada de una, eso no debe valer. Muy bien. Entonces, ya se los copié. Sí, aquí se los copié. Ese es el que vamos a ver el día de hoy. Yo ya lo tengo aquí listo. Les voy a dar un minuto para que ustedes lo abran. ¿Ustedes les queda fácil hacerlos de Colab o quieren que les mande el link de Colab? Mejor dicho, levante la mano quien quiere que le mande el link de Colab. Listo. Me toca entrar a Colab. Para ver si hay formas más sencillas. Yo aquí le puedo decir que vaya a GitHub. Pues esta es la que yo siempre hago. Le pongo el nombre de usuario mío, le pongo el nombre del repositorio. Pueden buscar. Ahí van a ir apareciendo todos los notebooks. Entonces, vamos a ver este 02 Intro Programming Python Data Structs. Que, si ustedes se dan cuenta, la URL que les voy a copiar acá es básicamente la misma de Colab que siempre hemos utilizado, pero ustedes simplemente cambian el nombre de la última parte. Aquí, donde dice 02 Intro Programming. Miren que el que teníamos en el Classroom originalmente dice ta, y aquí está 01 Intro Programming Python, no sé qué. Si ustedes cogen esta misma dirección, pero le cambian la última parte para que apunte al otro notebook, pues ahí está. Listo, ¿ya pueden bajar las manos? Y 30 segunditos para que tengan eso abierto y estén listos para que trabajemos el día de hoy. Dale, Oscar. Profe, no hay forma de, por ejemplo, entrar, o bueno, desde GitHub, por ejemplo, con el primer link que usted nos dio, ir directamente a Colab, o sea, seleccionar algo para que nos bote a Colab. No sé, trate, miramos a ver, pero no creo, porque digamos, esos son dos cosas que no están necesariamente integradas. De hecho, incluso uno es de Google y el otro es de Microsoft. GitHub es de Microsoft, entonces no lo creo. Digamos que tú aquí lo tienes, pero pues yo no veo, por lo menos en mi caso, yo no veo cómo ir a Colab. Por lo menos yo respondería que no, pero pues hay cosas que uno no sabe. Pero por lo menos en mi experiencia yo no veo por dónde, ¿listo? Vamos a hacer esa integración. Listo, profe. Me piden que si mando el link otra vez, seguramente. Ahí está, David. Listo, entonces vamos a arrancar. Entonces, yo lo tengo aquí abierto, ya localmente. Prefiero editarlo localmente. ¿Hay alguna anotación? Dale, Brian. Profe, ¿se puede agrandar un poquito la pantalla? Sí, 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 sí. La fuente, ¿sí? Así, Sí, sí. listo. Muy bien.
Entonces, la idea de hoy es que vamos, yo sé que esto va a ser un repaso tonto para muchos de ustedes que ya saben Python, pero pues esto está dirigido específicamente como para la gente que no sabe nada. Y de pronto los que ya saben Python nos pueden enseñar algunas cosas nuevas. Vamos a ver unas estructuras de datos que son formas de agrupar precisamente pues, nuestras variables o nuestros datos para poderlos entender de una manera más sencilla y procesarlos más fácilmente. Esas formas son las listas, las tuplas, los diccionarios y digamos una forma de modelar las cosas que se llaman las clases. Ustedes más o menos, digamos, pueden pensar que las listas y las tuplas son como arreglos, pero tienen unas características especiales respecto, por ejemplo, a los arreglos en C++, que van a hacer que estas listas sean muy buenas para ciertas cosas, pero muy malas para otras cosas, igual que las tuplas. Las clases nos van a permitir como crear nuevos tipos de datos y entonces facilitar un poco la modelación. Sin embargo, pues las programación orientada a objetos, miren, como todo en todo lado, en la programación, en la vida, todo, hay que tener cuidado pues como con obsesionarse con algo y llegar como al extremo y que solamente eso es lo mejor y ya, ¿sí? La programación orientada a objetos facilita algunas modelaciones, eso es cierto, pero cuando se lleva al extremo, hace que haya tanta indirección en los programas, tantas llamadas de llamadas de llamadas y de llamadas y cosas así, que hace que todo sea muy lento por estar buscando la abstracción más general posible de un problema que era muy tonto, que normalmente uno lo quiere hacer bien, está bien, uno debe y puede abstraer un poquito, pero cuando uno exagera en ese tipo de cosas, pues termina con una nota general que no funciona necesariamente bien. Y pues los diccionarios son estructuras supremamente útiles que nos permiten a nosotros hacer arreglos asociativos. También existen en C++, con los maps, y pues vamos a hacer algunos ejercicios después. Entonces aquí hay un enlace, esta página a mí me gusta porque tiene como resúmenes de las cosas básicas que uno necesita. Se los voy a copiar también para que ustedes lo tengan. Y si ustedes vienen y buscan acá en este quickref.me, hay de varios lenguajes, si ustedes quieren hacer incluso algo de Bash, C++ y muchas otras cosas, aquí están como esas tablitas. Voy a agrandar un poquito más. Están esas tablitas para que ustedes pues puedan ver diferentes, como resúmenes. A veces uno necesita es como el resumen para saber cómo utilizar algo y luego le va como cogiendo el tiro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las listas, por ejemplo. De hecho hay una parte para las listas. Y las listas en particular, no, se me agrandó demasiado. Las listas en particular, como les decía, son arreglos. Los vamos a declarar así como con corchetes. Cuando ustedes escriben que un objeto pues está como escrito de esta manera, esto es una lista vacía, y pues utilizar corchete cuadrados está indicando que eso es de tipo lista. Si utilizamos otros tipos de corchetes, indica que es otra cosa. Entonces, primera parte importante, las listas, para las listas se utilizan son corchetes cuadrados. ¿Listo? Esto lo utilizan ustedes mucho. En la clase pasada ustedes vieron que, digamos, si yo quiero añadirle cosas a mi lista, sobre todo en la parte de atrás, utilizamos append. Append le va metiendo cosas a mi lista en la parte de atrás. Entonces aquí una lista vacía, ahora va a tener el número entero 1 y ahora va a tener el número entero 2. Entonces va a tener el 1 y el 2. Y pues uno entonces pues, puede recorrerla simplemente diciéndole para cada ítem dentro de mi lista. Este nombre es completamente arbitrario. Ustedes pueden poner lo que quieran. Para cada ítem dentro de mi lista, pues imprímalo. Y eso es todo. Las listas pueden ser heterogéneas, no todos tienen que ser del mismo tipo de datos, no todos tienen que ser enteros. Puedo mezclar enteros con flotantes, con cadenas. Y son muy fáciles de utilizar. O sea, miren que es muy sencillo. Es simplemente como que estoy metiendo cosas allá, después las recorro y acabé. Y esas son las listas. Y son muy útiles y son muy fáciles para poder representar cosas. ¿Cuál es el problema de las listas? Estas se llaman listas enlazadas. Y las listas enlazadas, ¿cómo es que se llama? Presentify. Las listas enlazadas quieren decir que cuando ustedes las van a representar en la pantalla, perdón, en la memoria RAM, digamos que esta es la memoria RAM, este rectángulo largo es mi memoria RAM. Entonces, ustedes cuando declaran una lista y le añaden un objeto, digamos que ese primer objeto quedó aquí en esta parte de la memoria RAM. Y cuando ustedes le añaden otro objeto, ese objeto no necesariamente va a quedar ahí cerca, puede quedar por acá, ¿sí? Y si le añaden otro objeto, ese puede quedar por acá. Entonces, la lista realmente es de Python, digamos, ustedes si la van a recorrer en memoria, ustedes van a estar como saltando de sitio a sitio,
Y esto es bueno y es malo. Hagamos un cuarto elemento, digamos que lo ponemos acá y lo pongo acá. Esto es bueno y es malo, ¿por qué? Imagínense, por ejemplo, que yo quisiera eliminar el segundo elemento, este man. Entonces es supremamente sencillo. Yo aquí no, creo que no puedo utilizar borrador. ¿Y por qué es supremamente sencillo? Lo voy a colorear solamente color azul. Porque yo lo único que hago es borrar este enlace, ¿cierto? Que eso es muy sencillo. Decirle ahora al primero, oiga, usted ahora apunta acá. Y decirle a este man, usted ahora apunta acá. Y ya lo borré. O sea, solo hice como dos operaciones que son muy fáciles, que son decirle a un objeto, usted ya no apunta ya, sino que apunta a este lado y ya. Entonces digamos, en ese aspecto, es supremamente sencillo cambiar el tamaño de las listas de forma dinámica, ya sea en los bordes o ya sea en la parte interna. Entonces, si yo estoy buscando una estructura de datos que sea fácil de modificar, que yo le pueda quitar cosas y ponerle cosas, en ese aspecto, las listas enlazadas, las listas de Python son supremamente útiles, ¿sí? Por esta razón. Pero, ¿cuál es el problema? Recorrerlas no es rápido. Como yo estoy saltando en la memoria RAM todo el tiempo, porque esas listas enlazadas no están contiguas, estoy incurriendo en esos penalties que inevitablemente va a tener el procesador al no tener los datos en la caché. Entonces, bueno, si mi cosa tiene que crecer y cambiar de tamaño mucho, no solamente los extremos, sino la parte de la mitad. Malo, si el tamaño es fijo y debo recorrerlo rápidamente como una matriz, un vector. Ese es el punto clave. Todas las estructuras de datos tienen ventajas y desventajas. Y uno pues debe más o menos saber, para el problema que tiene en particular, cuál es la ventaja y cuál es la desventaja. Ahora supongamos que yo lo que tuviera fuera un arreglo, como el de C++ o como los de NumPy, que vamos a ver después. Si yo tuviera un arreglo de 4 elementos, esos 4 elementos van a estar contiguos en memoria. Esa es la gran optimización que viene desde C++, Fortran, etcétera. Que todos esos bloques son contiguos en memoria, que eso también implica que el tipo de datos es el mismo. En una lista yo puedo tener un tipo de datos que sea diferente, que ocupe más. No importa, pues están ubicados en la memoria de forma desordenada, de tal manera que pueden ser igual, pues más grande, más pequeño, uno entre el otro. Entonces son heterogéneas, pero acá son homogéneos. Pero al ser homogéneos y estar contiguos en memoria, pasar de un elemento, digamos el 0, que yo tengo acá, pasar del elemento 0 al elemento iésimo, pongámoslo acá, el elemento iésimo, pues es súper sencillo, escoge la dirección de memoria del elemento 0 y sumarle i veces el tamaño de mis cuerpos, de mis datos. Y ya. Entonces es una operación que es muy rápida. Recorrer un arreglo es muy rápido. Y muchas veces cuando uno está trabajando en algo de ciencia, digamos, de física computacional o computación científica, uno está en este problema de recorrer cosas muy rápido. Uno no está en el problema como de quitar y poner cosas. O sea, uno no es que tenga un vector en 3 dimensiones y le vamos a quitar uno para volverlo a 2 dimensiones y que le vamos a poner después para volverlo a volver de 3 dimensiones. Más bien uno lo que hace es que una de las componentes se vuelve cero y ya es de 2 dimensiones. Cosas así. Entonces uno no está en ese aspecto de estar quitando y poniendo todo el tiempo. Entonces, ya solamente por eso, tal vez no necesito una lista. Pero más aún, si yo, digamos que una de las cosas claves es si yo conozco el tamaño al inicio. Si yo sé que voy a hacer 1000 datos, pues ya conozco el tamaño. Si los voy simplemente a recorrer, pues eso no necesita una lista. Probablemente necesite un arreglo de NumPy, en este caso. Entonces estas cosas son muy rápidas. Pero ¿cuál es el problema de los arreglos? Si yo quiero utilizar un arreglo para algo que necesite estarle quitando y poniendo cosas, voy a entrar en problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo le quiero quitar este cuadradito de la mitad, este que tengo aquí en la mitad, se lo quiero quitar, yo no puedo simplemente decirle que eso ya no vale y pegarme el salto porque ya no es contiguo en memoria. Lo que me toca hacer a mí es crear otro arreglo en memoria, ¿sí? Vamos a ponerlo este rosado. Un nuevo arreglo en memoria con ahora solamente, y lo hice muy grande, ahora solamente 3 casillitas del mismo tamaño, por favor. Copiarle los datos que tenía antes, entonces este man va acá, este va acá, y este va acá, ¿sí? Y luego liberar esta memoria. Esas operaciones que acabo de escribir son operaciones de memoria, son muy pesadas, igual que las operaciones de append acá.
Son operaciones muy pesadas porque tenemos que preguntarle al sistema operativo que si tiene memoria disponible, y entonces nos dice que sí, entonces nos dice por favor denme una de este tamaño, entonces le dice espere miro, ah sí, entonces aquí está, tome su puntero, y entonces al final todo eso se demora un montón. Y si yo estoy haciendo esto constantemente en mi estructura de datos, voy a perder muchísimo tiempo. Entonces ahí hay que buscar un balance. ¿Qué es lo que yo estoy realmente buscando? ¿Sí? No solamente es que las listas son fáciles, porque si uno se queda solo con esa idea de que la lista es fácil, va a ser programas muy malos, muy lentos, desesperantes. No nos vamos a poder explorar diferentes parámetros. No vamos a poder mirar qué es lo más apropiado. No es correcto, ¿sí? Entonces, uno va mirando cuál es la estructura de datos que necesita. Bueno, y las listas, entonces, pues ahí quedan las dos características, también para los arreglos, y pues por eso es que muchas veces vamos a utilizar arreglos. Entonces, las listas son fáciles, aquí hay un numeral para las listas, y vamos allá, nos dice que esto es una lista vacía, si lo hacemos así, entonces es una lista que tiene 3 elementos, 4, 5 y 6. Podemos también, esa es una forma de construirla, podemos construirla así, miren. Podemos vacía e irla añadiendo con append. Podemos construirla directamente, o podemos utilizar el constructor list, o podemos utilizar rangos. Esta función rango lo que hace el range es darnos números desde 1 hasta este menos 1. Nunca va hasta el último. Este límite superior no está incluido. Esto es una convención que hay. En pasos, por defecto, en este caso de a 1 en 1. Entonces miren que lo que hicimos fue lo que genera este rango de 1 hasta 10, porque no incluye el 11, se va a convertir en una lista y ahí está en cuadradito. Uno puede hacer muchas cosas más, vamos a ir viéndolas poco a poco. Hay unas cosas súper útiles, esta que se llaman listas, list comprehensions. Yo no sé cómo traducir eso. ¿Alguien sabe cómo traducir list comprehensions? Porque yo no sé. Pero entonces estas listas, estas list comprehensions, son unas cosas muy chéveres para generar listas de forma eficiente y digamos relativamente sencilla. Léanlo como si fuera casi, como casi les estuvieran hablando. Entonces dice, yo quiero una lista hecha de x al cuadrado, o sea, de los cuadrados de un número. Entonces uno se pregunta, ¿pero cuál es x? Para los x que se encuentren en este rango, ¿listo? Perfecto. Entonces yo quiero una lista hecha de los cuadrados de los números que están en este rango y le podemos poner más cosas, pero solamente si x módulo 2 es igual a 1. ¿Qué podrá tener esto? Entonces, esta condición quiere decir que solamente estamos buscando números impares. Pero no vamos a poner esos números impares, vamos a poner su cuadrado. Entonces ya aparece 1, 9, 25, 49, 81. ¿Lo pueden hacer con un for? Sí, claro, obviamente lo pueden hacer con un for, pero las list comprehensions son más eficientes. Pero pues no está obligado, digamos, a utilizar la list comprehensions, pero son una forma sintáctica muy útil de poder escribir listas. Y aquí, por ejemplo, también nos dice X, quiero una lista de X para los X que estén dentro de este intervalo, pero que sean mayores a 5. ¿Listo? 6, 7. Y se le pueden aplicar filtros con funciones lambda y no sé qué, pero pues eso vamos a ver después las funciones lambda, que son funciones ahí en línea. Los que saben programar también en C++, incluso vimos que también existen funciones lambda en C++. Y es el mismo concepto, como funciones en línea, funciones que utilizamos en ese alcance y pues que ya no vamos a utilizar después. Entonces, ya volviendo allá, me vuelvo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si están acá o no están. No, listo. Volviendo ya a nuestro notebook, entonces vamos a hablar de las listas. Las tuplas son casi iguales a las listas, solo que las tuplas no se pueden modificar. ¿Sí? Y los diccionarios, bueno, ya vamos a ver allá los diccionarios. Entonces empecemos con las listas. Entonces las listas son arreglos dinámicos y heterogéneos que nos permiten agrupar datos de una forma lógica que a nosotros nos interese. Como les decía, las listas entonces no están recomendadas para el trabajo numérico, ahí es preferible utilizar NumPy y Array, sobre todo si ustedes conocen el tamaño. Un problema es que uno utilice NumPy y le haga append, eso es un problema tenaz. Es preferible tratar de decir, bueno, yo no sé si son 1000 datos o 800, pero yo no sé, yo sí sé que no son más de 1200. Entonces, de pronto más bien hago un arreglo de 1200, leo todos los datos y al final cuento cuántos tenía y borro ahí sí todos los demás. O sea, tratar de minimizar las operaciones de memoria. Eso es como el secreto. Y como les decía, entonces vamos a empezar ahora sí a ejecutar acá. ¿Ustedes ahí ya lo ven bien o todavía lo ven muy pequeño?
Ahí se ve bien, profesor. Pues, Listo, gracias. Ahí le gané más espacio. Entonces, estamos creando una lista vacía. Si la imprimimos, pues no va a salir nada. Estamos acá creando una lista heterogénea, porque miren que tiene enteros, tiene un flotante y tiene una cadena, y la vamos a imprimir. Entonces, si le damos Shift Enter, no tenía kernel aquí, listo. Entonces ahí me sale, la primera lista está vacía y la segunda lista es una lista heterogénea que tiene pues esos elementos. Muy sencillo. Y esto a veces es útil, uno no puede hacer esto con un arreglo y de pronto en la programación uno necesita una lista de este estilo y pues ya está. Podemos acceder por índices. Por defecto, el 0 pues es el primer elemento. Digamos que si ustedes a veces se confunden con que si es 0 o es 1 el primer elemento, véanlo como que estos índices les están diciendo a ustedes cuántas casillas se tienen que correr respecto al inicio. Entonces el inicio pues está acá, donde está este elemento, entonces yo me tengo que correr 0 casillas. Entonces por eso el índice, el primer elemento tiene índice 0. Y digamos que esa es una interpretación que viene directamente de C++ con los punteros, ¿sí? Este elemento será el cuarto. ¿Cuál es ese? Entonces este es 0, 1, 2, 3 y 4 en índices. Entonces este es perdón, me equivoqué. Estamos buscando el cuarto elemento, el de índice 3. Entonces índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. O sea que este man debería imprimir 6.5. Este man debería imprimirme la cadena hello. 0, 1, 2, 3 y 4, la cadena hello. Y esto que estoy haciendo acá, ya muchos de ustedes de pronto ya lo ejecutaron, pero esto que estoy haciendo acá es que la cadena también es un arreglo internamente. Entonces estoy accediendo al índice 3, o sea, al cuarto elemento de esta cadena. Este sería el índice 0, índice 1, 2 y 3. Entonces estoy accediendo a ese segundo L. Si lo ejecuto, pues ahí tenemos precisamente lo que estamos diciendo. Ustedes pueden aplicar operaciones de slicing para sacar pedazos de sus cadenas. Los slicings normalmente tienen como esta sintaxis. Ustedes por defecto le tienen que decir, digamos que en general, ustedes tienen que tener un start, un end y un incremento. Por defecto el incremento vale 1 y por defecto el start vale 0. Es decir, si ustedes no le ponen ahí realmente a un rango de esos, solamente le ponen un valor, pues él va a entender que eso es el end, ¿sí? Pero entonces en general, y esto yo más bien debería ponerlo así, porque eso es una sintaxis que lleva los puntos para separar las cosas. Esto, por ejemplo, está diciendo que arrancamos en el elemento 0 y vamos hasta el índice 2 sin incluirlo. O sea, de aquí, ¿cuántos elementos deberían salir? ¿3 o 2 elementos de la cadena, de la lista? Si ustedes lo ven así directamente. ¿Cuántos índices me está generando esta vaina? 2. Solo 2 índices me está generando. Esto me está generando el índice 0 y el índice 1. Va por defecto en pasos de A1. No me incluye el 2. Esto me está generando 3 índices, el 0, el 1 y el 2. Esto me está generando 4 índices, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y yo explícitamente puse aquí el 1, pero no es necesario. ¿Esto cuáles índices me estará generando? Por favor, me pueden decir si no lo han ejecutado. ¿Esto qué debería imprimir? Bueno, ¿qué índices está generando? Por defecto el start empieza al 0. Entonces díganme por favor qué pongo acá. 0 y 2. 0 y 2. ¿Por qué 2? Porque están saltos de 2. Muy bien, el incremento es en saltos de 2. Entonces el man pasa al 0, pasa al 2. El que seguiría al 4, pero ese ya no está incluido, ¿sí o no? Entonces, muy bien, 0 y 2. ¿Qué índice genera esta vaina? sí, todos. Todos, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. ¿Qué tamaño tiene ahorita este? 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, el 4. Lo genera todos. O sea que si ustedes hacen esto o hacen esto, es exactamente lo mismo. Estamos sacando a todo el mundo en incrementos de A1. Si hago esto, es todo el mundo.
Dejémoslo así. Utilizar -1 en el incremento es ir hacia atrás. Él ya parte desde el último y empieza hacia atrás. Entonces vamos a ver todas estas cosas que nos ejecutan. Miren que acá, efectivamente, bueno, ¿dónde está nuestra cadenita? Ya la tengo muy arriba, ¿no? Entonces, espérense, la ponemos acá. Que no se nos pierda. Entonces aquí está nuestra cadenita. Entonces observen que acá efectivamente sacamos el 0 y el 1, que serán el número 1 y el 2, o sea, índice 0 y índice 1, que serán el número 1 y el número 2. En la segunda sacamos el índice 0, 1 y 2, entonces nos salieron los números 1, 2 y 3. En la tercera llamada hasta el 4, o sea, todo eso es lo mismo. En la cuarta llamada, solamente el índice 0 y el índice 2. El índice 0 es el número 1, el índice 2 es el número 3. Entonces ahí están 1 y 3. En la quinta llamada, pues son todo el mundo. En la sexta llamada estamos en orden inverso, no le pusimos absolutamente nada más y estamos en orden inverso. Entonces, miren que arrancó desde hello, luego 6.5, 3, 2, 1. Esa es la manera de imprimirlo, pero ojo la diferencia, aquí se necesitan 2 puntos y aquí solo se necesita 1. ¿Qué habrá pasado en este punto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no lo imprimimos? Ahí va hasta el penúltimo elemento. Muy bien, o sea, él por defecto, aquí como solo pusimos un 2 puntos, él entiende que este es el límite end. Opa. Este es el límite end. O sea, le dijimos que no fuera hasta el -1, que es el último, sino hasta el penúltimo. Y por defecto, los otros 2 puntos que faltó, pues en incrementos de A1. Entonces, así es que ustedes pueden decirle, yo quiero que vaya hasta el último. Bueno, que vaya hasta el penúltimo, hasta el antepenúltimo, tras antepenúltimo, y así sucesivamente. Esa es la manera de jugar, pero el incremento en ese caso está haciendo de A1 en 1. Ustedes están especificando ese límite superior, no el incremento. Acá, como utilizamos 2 veces 2 puntos, se especificó el incremento. Pero acá, como se puso solo una vez, se especificó el límite superior. ¿Alguna pregunta hasta este punto acá? De esto que hemos visto es pura sintaxis. Ah, aquí están respondiendo. Qué pena que es que a veces yo no puedo ver las preguntas acá. Juan Diego dice, ¿qué estructuras son listas enlazadas en C++? En C++ tenemos las lists. Es que hay varias. Pero estas son las listas, stdlist, que son listas enlazadas. Y que permiten manipularlas igualito. Yo le puedo quitar cosas del frente, del final o de la mitad. Uno puede hacer todo eso en C++. Para responder a tu pregunta. Listo. Aquí hay algo de pronto. Sí. De nada, Juan Diego. Las listas de Python son linked list. Creo que la implementación es double linked list. O sea que están enlazadas hacia atrás y hacia adelante. En una linked list, normalmente yo sé quién está delante mío, pero no sé quién está atrás. En una double linked list, yo sé quién está delante mío y quién está atrás. De esa manera, cuando a mí me quiten, digamos, me eliminen un elemento, yo puedo decirle a los que están adelante mío, detrás mío, que se unan entre ellos. Pero no estoy seguro, creo que es eso. Hay muchas estructuras de datos, muchísimas, para representar modelos que nosotros tengamos de listas. ¿Se pueden hacer listas de listas? Sí, sí, como matrices. Digamos que el ejemplo del hello que estábamos viendo, eso es como una matriz, más o menos, porque nosotros estamos accediendo acá como si fuera una matriz. Es una lista de listas. Entonces sí, se pueden hacer. Pero de nuevo, las listas de listas no están contiguas en memoria, entonces no es buena idea, se puede, pero no es buena idea representar elementos numéricos utilizando listas. No están contiguos en memoria, no va a ser rápido. Consigue otra pantallita para que no lea mientras da, para que no lea mientras da clase. Sí, no, es que tengo 2 pantallas, pero es que tengo el computador haciendo el mirror para la pantalla de acá. Pues ahora que lo tengo abierto, podría ser esa, ¿no? Pero después, vamos a experimentar ahorita en tiempo real. Entonces, ¿más preguntas? No, aquí ya está esto respondido. Vamos a poner aquí solamente las que están sin responder. De nada, listo, bien. Muy bien. Entonces, esas operaciones de slicing son operaciones muy útiles. Son operaciones que nos permiten acceder y hacer muchos trucos,
chéveres para poder extraer rápidamente datos, generando unos índices de una manera, digamos, muy eficiente. Es la manera recomendada en la que, digamos, si uno quiere recorrer de una manera muy especial una lista y extraer cosas, es la manera recomendada de hacerlo en vez de hacer loops. Digamos que la idea general es traten de no utilizar loops, o sea, de no utilizar fors y cosas así, a menos que, pues, que sea la única manera de hacerlo, ¿no? Porque a veces esos fors pueden ser lentos. Pero si no hay otra manera, o si no lo entiendo de otra manera, pues hagan el for, porque pues estamos, digamos, en el balance de, me pongo ahí a no, ¿a qué? A no utilizar fors, y entonces, pues ya no hago ningún programa porque no entiendo nada. Hay una cosa importante con las listas, y es esta, miren, yo tengo una lista aquí 2 3 4 otra lista que es 3 4 5. Si yo las sumo, si alguien no lo ha corrido todavía, tratar de hacer la hipótesis. ¿Será que esto suma 2 con 3, 3 con 4 y 4 con 5 o las concatena? Eso es una pregunta importante. O sea, ¿cómo se interpreta la suma entre estas estructuras de datos? A veces la suma no está definida en algunas estructuras de datos. Pero acá sí está definida, pero todavía, digamos, en este momento podríamos no necesariamente saberlo. Uno viene, digamos, de pensar que esos son vectores, y uno está asumiendo que eso es un vector matemático. Si fuera un vector matemático, se sumarían por componentes. Eso es lo que pasa en NumPy, se suma por componentes. Pero eso no necesariamente está acá, entonces ya vamos a mirar qué es lo que sucede. Observen que lo que se hizo fue concatenarlas, una después de la otra. Y si yo, por ejemplo, multiplico una lista, no se multiplican los elementos componente a componente, se multiplica la lista por 2. Tengan cuidado con eso, puede ser fuentes de error o puede ser fuentes de hacer algo muy chévere. Si yo, por ejemplo, requiero una lista que esté llena de 1000 unos, puedo hacer una lista que tenga solo un 1 y luego lo multiplico la lista por 1000. Y ya me quedaron 1000 unos. Internamente, pues, obviamente le hizo 1000 veces append y cosas de ese estilo. Pero digamos es la idea. No, entonces no suma cada elemento como los arreglos. Muy bien, las listas no hacen eso. Los NumPy arrays sí lo hacen. Si uno está buscando ese tipo de operaciones matemáticas, NumPy array. Miren que acá yo tengo esta lista que es A, 2, 3, 4. Y acá lo que voy a hacer es añadirle otro elemento, 55, pero se lo voy a añadir. Y luego voy a imprimir las direcciones de memoria. Esto no funciona con los NumPy arrays, pero la vez pasada hemos descubierto que con unos elementos de Python básicos el ID nos daba como la dirección de memoria. Lo voy a hacer solo una vez, porque si lo hago varias veces, le estoy haciendo append varias veces. Y miren lo que está sucediendo acá. Miren, por ejemplo, que tenemos que esta es la dirección de memoria de este elemento A de 0, que sería el 2. Esta es la dirección de memoria del elemento A de 1, que sería el 3. Dirección de memoria del elemento A de 2, que sería el 4. Y yo ya pude imprimir otro elemento, porque como yo le hice append, ya tengo un cuarto elemento, que es esta. Si ustedes se fijan, aquí estamos 568 y aquí estamos en 600, o sea que la diferencia es de 32. En las unidades que yo no sé si esto sean bits o bytes, eso debe ser bytes. 32. Si pasamos acá hay 32. Y pregunta, entre este número y este número, ¿sí o no? No. No lo hay, muy bien. ¿Y por qué? Porque no son contiguos en memoria. De pronto al principio en la construcción esos tres sí quedaron seguidos, o por lo menos con un stride se llama eso, con un salto, que sí es contiguo en memoria, pero esta parte ya no es contigua en memoria. Es muy sencillo y todo, pero tiene sus efectos. Hay una pregunta, creo. David, adelante. Sí, profe, es que me surge una duda. Usted mencionó que, por ejemplo, en las listas normales de Python, cuando quiero llamar a un elemento, solo como que quito el enlace, el puntero a ese elemento, pero el elemento sigue quedando en memoria, ¿no? No, no, Ah, buena pregunta. Yo no dije esa segunda parte. O sea, cuando yo le digo eliminen este elemento, delete, ¿sí? Cuando yo digo delete este elemento, entonces él lo que hace es cambiar los enlaces y liberar esa memoria. La deja disponible para que sea utilizada por el sistema operativo.
Listo, profe, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, claro. Esa es una de las cosas más importantes del manejo de memoria, ¿no? Liberar. O si no, uno tiene un programa con fugas de memoria. Pero eso lo hace automáticamente el sistema. En C++, anteriormente, a uno le enseñaban era que utilizara el operador new y delete en C++, pero había gente que enseñaba C++, pero enseñaba esto con malloc y con free. Y digamos que a veces a la gente se le olvidaba hacer delete o free. Entonces tenía problemas de fuga de memoria. O sea, un programa que pedía memoria, pero no la devolvía. Entonces, durante la existencia del programa, consumía y consumía y consumía y consumía cada vez más memoria. Ustedes han visto que hay programas que a veces tienen ese error. Pero es que esto ya no se debe hacer así. ¿Sí? Uno lo que debe utilizar en C++ son std-vector, std-list, los arreglos modernos, ¿sí? O sea, C++, y es que esto es de 2011, pero la gente sigue enseñando punteros y vainas básicas. Y, pues, a veces, digamos, es importante hablar del concepto porque hay librerías de alto desempeño que todavía utilizan punteros y que toca entender el concepto, pero uno el manejo de memoria lo tiene que hacer con estas vainas. Y en estas vainas, cuando uno elimina un elemento y cosas así, ellos internamente se encargan de hacer el free, el delete y todo ese tipo de cosas. El manejo de memoria sale de nuestras manos. Y eso hace que nuestros códigos sean más correctos. Pero es muy importante tener en cuenta eso que tú acabas de decir. Manejo de recursos. Pido, devuelvo, pido, devuelvo. ¿Otra pregunta de pronto? No. Aquí creo que hicieron una. Un setup de 8 pantallas. Sí, no, yo creo que eso ya se vuelve uno como loco y le termina doliendo ahí la cabeza de tanto, ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Pero yo realmente lo que necesito es un escritorio. Yo llevo mucho tiempo. Tengo una mesa como esas que ustedes cuando van como a tierra caliente, ven como al lado de la piscina, una mesa así chiquita, donde los pican los zancudos por quedarse de noche hablando. Ahí es donde trabajo, entonces es muy, muy reducido y yo creo que se va a terminar rompiendo ese vidrio. Entonces realmente estoy admirado con la resistencia, con la pantalla y demás. Sigamos. Entonces miren, aquí pues tenemos las listas y ahora simplemente para comparar, quiero que ustedes vean lo que pasaría con NumPy si hiciéramos un arreglo en NumPy. Entonces, miren, los arreglos de NumPy, pues para NumPy necesitamos importar NumPy con su alias que ya hemos visto, estándar. Creamos nuestro arreglo de NumPy a partir de una lista. Hay muchas maneras de crear arreglos de NumPy. Una de esas maneras es a partir de una lista. Entonces, con esto yo creé un arreglo de NumPy. A ahora es un arreglo de NumPy. Como A antes era esta lista y yo aquí estoy utilizando otra vez A, la sobreescribí. ¿Sí? O sea, A en esta zona, en estas ejecuciones, era una lista, pero tan pronto yo ejecute esta celda, ahora A es un arreglo de NumPy. Lo mismo con B. Entonces creé mis dos arreglos. ¿Qué pasa si yo hago C igual a A más B? ¿Qué pasa si yo hago 2 por C? Entonces, efectivamente, estos sí se comportan como vectores. Realmente no es porque ellos quieran comportarse como vectores, es porque ellos implementan una, ¿cómo se llama? Una forma de operar que se llama, pues a nivel de componentes, broadcasting, o sea, cada operación, la operación que yo especifico se le aplica a cada componente. No es que esa operación se le aplica como al objeto completo por aparte, independiente de sus componentes, como pasa con la lista, sino que a cada componente se le aplica la misma operación. Entonces aquí lo que hicimos fue sumar 2 más 3, 5, 3 más 4, 7 y 4 más 5, 9. Y cuando yo multiplico, esta operación se le aplica a cada componente. Entonces no nos queda un arreglo NumPy del doble de tamaño, sino que cada elemento se duplicó. 10, 14, 18. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. Cuando veamos NumPy, vamos a ver que en una creación de 10.000 datos, la lista se puede demorar 1 milisegundo y un arreglo NumPy se puede demorar 1 microsegundo. O sea, estamos hablando en sí 10.000 datos, que eso no es grande. Big Data es tera, ¿sí? Entonces estamos súper lejos de Big Data. Estamos hablando de cosas normales, 10.000 datos. Las listas pueden ser 1000 veces más lentas que los arreglos de NumPy. ¿Por qué? Porque es que cuando uno hace esto de append y no sé qué vainas, esas son operaciones muy costosas en memoria. Entonces no es culpa de las listas, es culpa de uno que no utiliza las estructuras de datos en el contexto apropiado. Entonces, bueno, esa era la diferencia con NumPy. Y finalmente, pues tenemos aquí una list comprehension, que entonces nos dice, voy a crear una lista, lo podemos utilizar las comprehensions,
las podemos utilizar también con array, con tuplas, bueno, no sé si con tuplas, la verdad. Lo podemos hacer también con diccionarios y muchas otras estructuras. No, mentiras, muchas no, no sé. Yo sé que lo puedo hacer con diccionarios y con listas, pero no sé si con muchas otras más. Entonces estamos pidiendo el cuadrado para los X que se encuentran en este rango. Y si yo lo ejecuto, efectivamente, tenemos los cuadrados. Mira, si yo le quito esto, yo le estoy diciendo X para X dentro de ese rango. Entonces ahí quedaron los números en ese rango. Si yo le pongo aquí al cuadrado, lo ejecuto, pues me... ¿Ok? Entonces ahora la idea es que ustedes van a hacer unos ejercicios. Yo voy a hacer este y ustedes después van a hacer este segundo ejercicio en grupos. ¿Ok? Como para que yo deje de hablar y se participen más. Y entonces, pues, así vamos practicando. Entonces, esta primera parte es escribir una función, esta función que se llama print reversed, que recibe una lista e imprime la lista en orden invertido y además cada dos elementos. Piénsenlo un momento y díganme ustedes qué podría yo escribir acá. O sea, por ejemplo, tratemos de predecir, más bien. Este es como el caso de prueba. Voy a tirárselo. Este es el caso de prueba. ¿Qué debería imprimirme para que dice 3, 2, 1? Casi. Eso es al revés, pero nos falta es cada dos elementos. Entonces, exactamente qué sería, Camilo. 3 y 1, como dice Judol y como dice Camilo. 3 y 1. O sea, yo lo que esperaría es que esta en mi prima 3 y 1. Y en esta lista, ¿qué debería imprimirme? Pues, de nuevo, porque lo estamos haciendo al revés, pero de a 2 en 2, no de a 1 en 1. ¿Esto qué debería imprimir? Mundo. ¿Qué más? 4 y 2, ¿eso está bien? Mundo 4 y 2, ajá. Mundo 4 y 2. Eso es lo que necesito. Piénsenlo un momento y díganme qué escribo acá, por favor. Siempre hay que quitar esta vaina o comentarla, porque si no, pues, si yo la ejecuto así como está, me va a salir una excepción. Ah, no, cuando la llame acá. Cuando llame la función, pues me va a salir una excepción, pues porque esto está generando una excepción que es que no está implementado. Entonces, por eso o lo comentamos o lo quitamos para poner nuestro código que funcione bien. ¿Qué coloco? ¿Qué escribo acá? El juego dice usar un ciclo for. Listo. Pero escríbelo, escribe el código. David Camilo dijo, vamos a ponerle esto que dijo David Camilo. Return L 2.2.2. Vamos a ver. 1, 3. Solo salió el último y no nos salió en el orden que queríamos. Miren cómo se llama la función. Dice print reverse. Entonces no estamos buscando que nos retorne la lista, sino que la imprima, ¿no? Entonces en vez de return podríamos ponerle el print, porque pues, digamos eso es lo que dice que hace. Ahí están, las dos listas ahora sí. Pero están mal. Entonces, ¿qué más hacemos? Entonces, Juan Sebastián dice que no. Entonces ya menos 2 en menos 2. Vamos a ver. 3 y 1, mundo 4 y 2. Y esta es una de las formas más sencillas de hacerlo. Ahora, podemos hacer hecho también con un for, ¿cierto? Entonces uno puede decirle for. La forma más complicada de hacerlo sería pues con un for e irle diciendo al for que vaya saltándose ciertos elementos cada 2 por 2 y cosas así. Pero también se puede hacer. O se puede hacer un for más sencillo. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Cuando ustedes empiezan a corregir códigos de sus compañeros, van a darse cuenta cómo es que hay tantas maneras de implementar lo mismo, que uno puede aprender cosas de ahí también. Entonces, pues ya, esa es la solución. Una de las tantas soluciones correctas. Uno ya entre soluciones empieza a comparar estilos de programación, que esté utilizando funciones, que sea claro, que sea conciso, también la eficiencia, ¿sí? Ese tipo de aspectos. Pero como tal, en implementaciones de esto, que me boten estas dos salidas, funciona. Si lo veo como un black box. Y ahí también es donde está la cosa de ChatGPT, ¿no? ChatGPT nos puede generar entre las funciones y nos cumple los casos de prueba, pero puede ser que falle en otros casos de prueba. Tenemos que entender lo que estamos sacando allá. O sea, que ChatGPT debe ser el asistente de nosotros, no nuestro máster, ¿sí? No debe ser el que nos dice qué hacer y cómo hacerlo, sino que es un asistente para que seamos más productivos y podamos nosotros entender mejor las cosas. Aquí hay más. José Miguel, ese no funcionaría porque iría de uno en uno, ¿sí? Entonces sería como el problema.
Giovanni dice, arrancamos, él explícitamente pone desde el 2 para... Ah, esta que pone Giovanni es útil, ¿sí? Es útil porque depende como un poco... Vamos a ponerla. Vamos a ver si nos funciona. Ya tenemos algo que funciona, no lo voy a borrar. Voy a guardar. Le voy a sobreescribir así y vamos a ver cómo nos va con este. Entonces, no nos salió del todo bien, ¿cierto? Porque mira que en el primero nos salió 3 y 1 y en el segundo nos salió cosas así. ¿Por qué? Porque estás colocando como explícitamente un tamaño y ese tamaño ahí te está fregando a ti porque las listas pueden tener cualquier tipo de tamaño. Entonces, recuerda que este que está aquí en la mitad de los dos puntos es como el límite superior. Es por eso simplemente. Lo utilicé como ejemplo. Muchas gracias. Entonces ahora sí, vamos a hacer nuestros breakout rooms para que ustedes resuelvan este problema. La idea es que esta cosa sea eficiente. Entonces déjenme ver. Vamos a ponerle un número más grande. A ver si. Que sea bien eficiente. ¿Listo? Póngale este también, este test. Ahí. Bueno, vamos a ver si a mí sí me sale eficiente o no lo que yo hice. Se los voy a copiar. Entonces la idea es esa. Tienen que crear una función que reciba un entero positivo y retorne una lista con todos sus números primos. Entonces, digamos que yo les sugiero esta implementación en donde ustedes van a tener una función llamada prime factors, que va, ahora sí estamos haciendo aquí el print, entonces va a retornarnos los números, los factores primos. Y ojo, como esto es algo que no tiene la misma cantidad dependiendo del número, ¿sí o no? Entonces, bueno, dejámoslo así como la puerta. Entonces, de pronto necesitas una lista, porque yo en principio no sé cuántos factores primos pueda tener un número dado. Y si le puedo hacer un append, ¿sí ven? En este caso, de pronto una lista sí es útil, además son poquitos. Entonces no va a estar haciendo millones y millones de append, sino que en general los números, los factores primos son pequeños, son pocos. Entonces lo partí en dos. Una que es como tal la función prime factors, yo le mando el 2 y me retorna la lista con los prime factors. Y otra que es una función isPrime que verifica si un número dado es primo, que puede ser de utilidad, ¿no? O sea, yo puedo hacer un recorrido de mis números en la lista y ir verificando si son primos o no, pero pues dependiendo de cómo programe uno esa vaina, puede ser rápido o no. Entonces, ojo, ojo. Ahorita que vayan al ejercicio no empiecen, no, pero optimicemos, no sé qué. Primero que todo, hagan algo que funcione así sea lento, que digamos les funciona bien hasta acá y cuando empiezan a llegar por aquí en números grandes se queda, pero les funciona bien hasta acá. Entonces van bien. Primero hagan algo funcional y después optimizan. Si se les van ocurriendo ideas de cómo optimizar, váyanlas anotando ahí como ideas, como comentarios para probar después entre ustedes. Entonces, ay, yo quisiera no sé qué, listo. Pero primero que todo, concéntrese en hacer algo funcional. ¿Listo? Y me van a tener que enviar una foto de lo que hicieron con los nombres de los integrantes. Vamos a hacer los breakout rooms. ¿Cuántos hay? Unos, tres, vamos a mirar el último que siempre lo deja como desbalanceado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y el resto 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Yo creo que así está bien para que ustedes haya la probabilidad de que alguno pueda compartir pantalla y los otros ayudan. Por favor, no escriban a la gente que no ayuda en nada. ¿Listo? Escriban solamente los nombres de los que se ayudaron. Los nombres los pueden escribir tanto en la foto que mandan, como comentarios en el código, o los pueden escribir en un comentario privado ahí en la entrega. En la entrega se pueden adjuntar varias cosas y poner comentarios privados. Ustedes después, cuando acabemos la clase, pueden seguir adjuntando cosas ahí y cambiando eso, pero pues yo ya no voy a revisar lo que se haya pasado el límite. ¿Preguntas en este momento? Alguien preguntó el tiempo, ¿cierto? En el tiempo vamos a dejar 20 minutos para que hagan eso. Sí, eso de los números primos ya es un problema que ustedes debieron haber hecho normalmente en programación, eso es típico, y son muchos de ustedes ahí, entonces eso probablemente sea rápido. Entonces vamos a dar 20 minutos desde ya. ¿Alguna pregunta sobre la implementación? Ahí está lo del tiempo. Ah, jaja.
Ah, no, sí, no se me borró. Bueno, entonces a trabajar. En 3, 2, 1. Sí, al Classroom. Yo les abro ahorita la actividad. ¿Ustedes no quedaron asignados, chicos? Oh, pues yo por lo de asistente, pues preferí como de pronto no interferir mucho ahí en lo que... Ah, no, 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 para nada. O sea, Daniel, completamente, digamos, agradecido que tú participas y eso, y aquí participas normal. No importa que estés de asistente, pues obviamente yo no te voy a poner nota de esta actividad, Ujú. pero participas sin problema, ¿listo? Oh, ok. Pues así yo no acepté la invitación a ninguno. Entonces, espérate a ver dónde era que estabas tú. Yo creo que estaba en el 1, yo vi que estaba en el 1, creo. No, estás en el 3. Espérate Dos. que ya te saqué y te voy a volver a asignar. Bueno, Sí, no, 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 para nada. O sea, en esto sí, lo que pasa es que ya en Moodle, pues ya es como más rollo. sí, no, Se me, sí. se Pero me cambia la al lista. Classroom de pronto sí se puede, pues como para mirar las cositas que pasan bien. Sí, sí, sí. Aquí estás en el Classroom. ¿Tú estás metido aquí en el Classroom o no? No, en el Classroom no, creo que no. Ah, ok. Entonces, si quieres, me mandas un mensaje y yo te añado el Classroom, ¿listo? Listo, ya me mando un mensaje, listo. Para que veas de pronto los anuncios y esas cosas Sí, como también. para saber ahí de pronto eso, los enlaces y cosas, pues. Listo. Listo. Dale. Andrés Felipe y Alejandro, ¿tuvieron algún problema para poderse unir allá a sus Classrooms? Yo creo que ni siquiera están aquí en la pantalla. Hola, profe. Sí, ¿Qué pasó? ¿En dónde eh, estabas tú? lo que pasa es que sí estoy dentro de la breakout room, pero como que aparezco acá porque estoy en modo complementario. O sea, es que estoy desde el celular compartiendo hacia el computador y Ah, está raro, está raro. ya. Eh, ese modo complementario es como cuando uno está en el salón, ¿cierto? Sí, creo que ya sé cómo solucionarlo. Creo que ya acabo de mirar el celular, ya me va a unir. Gracias, profe. Daniel, tú también. Listo, ya volvimos. Entonces, a las y 30 exactamente se cierra, digamos que la posibilidad de enviar. Profe, Ya mismo. Señor, profe, ¿podrías dejar otros 2 minutos bueno, 1 minuto para colocar la foto? a las y 31. Dale. Por favor. ¿Qué pasó? Hasta las y 31 pueden enviar. El profe de verdad necesita un setup. Ah, sí. Profe, qué pena una pregunta. Lo que pasa es que nosotros hicimos el código, pero pues para ese numerote que nos colocó, sí se totea. ¿Será que lo que hicimos fue como colocarle el print para que uno coloque el número que quiere digitar? ¿Lo podemos dejar así o...? No, la idea es ver para los otros códigos que sí da, para los otros números que sí da, los números que vota, la lista que vota, Ah, y o el sea, otro, con los... y que se quede ahí pegado en el último, eso no pasa. Ah, ok, listo. Entonces, hay que pena solo copiar eso. Bueno. Listo. Entonces, vamos a mirar rápidamente, digamos, para que ustedes comparen con lo que hicieron y lo podamos comparar entre todos. Es normal que no les haya dado el último. Ahí eso les queda como ustedes como de reto para que ustedes lo puedan resolver. Yo les voy a compartir pantalla acá. No les voy a mostrar una solución parcial del problema para los números, así igual que ustedes, que se les quede pegado en el último. ¿Me confirman que están viendo la pantalla? Confirmo. Sí, señor. Gracias, muy amables. Eso es una raquera de escuchar que están vivos y que están despiertos. Entonces, yo aquí tengo, esta es la versión, digamos, release para estudiante, que es la que a ustedes les llega, y aquí está la versión del profesor, que es con la que yo verifico las cosas que esté bien. Entonces, miren, la típica pues es, digamos que la función isPrime es una función que simplemente lo que hace es verificar si un número dado es primo, ¿cierto? Entonces esa función lo que está haciendo es recorrer, dado un n, recorre pues todos los números menores hasta la raíz cuadrada de ese número más 1. Eso es uno puede calcular que uno no tiene que recorrer hasta la mitad ni hasta n-1, sino hasta la raíz cuadrada de ese número más 1 para verificar si esos son divisores. Si encuentra algún divisor, no es primo.
Si no encuentra divisores, pues sí es primo. Si ustedes, digamos, comparan, por ejemplo, si fuéramos a mirar si el número 1.000.000 es primo, pues si yo voy hasta la mitad, tengo que comparar números hasta 500.000. Pero si voy hasta raíz de n, solamente hasta 1.000. Estamos hablando de una diferencia de 500 veces. Entonces es importante este tipo de optimizaciones pequeñas, sobre todo para números que empiezan a crecer. Y la otra función, pues la típica es, hay varias maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago es de una verificar. Si el número es primo, pues de una retorne que la lista está hecha de ese número y se acabó. Se llama como verificaciones de salida temprana. Lo que estamos buscando es si ya se cumple la condición, pues yo termino rápidamente. Si el número no es primo, pues entonces va a buscar sus prime divisors, entonces genera una lista que son esos numeritos que están ahí. Qué pena con ustedes. Están llegando los mensajes. Alguien se le abrió el micrófono. Y espérense, miramos acá para eso ya. Y entonces, pues yo podría, por ejemplo, hacer un for en un rango, hacer un for que vaya desde 2 hasta mi número, menos 1. Y yo voy verificando esto. Si este número que estoy recorriendo es divisor, o sea, si el módulo me da 0, y además es primo, entonces le hago una pen. Si no, pues sigo. ¿Ustedes creen que tiene algún impacto, algún efecto que yo ponga esta condición así y no que ponga primero si es prime y luego esto si es divisor? ¿O será que es lo mismo? Debería ser lo mismo, ¿no? Bueno, de manera lógica, o sea, la lógica es la misma. En eso estamos de acuerdo. Computacionalmente. Verificar si es divisor, ¿no? Es más fácil verificar si es divisor primero y descarta más números. Muy bien. O sea, la lógica matemática es la misma. Computacionalmente es diferente porque, como tú dices, yo aquí estoy verificando primero si es divisor, que es una operación relativamente rápida comparado con la función isPrime. Y como esto es un AND lógico, si esto sale false, inmediatamente yo descarté entrar acá y no tuve que hacer el isPrime. Yo supongo que eso es lo que hace Python, por lo menos eso pasa en C++. Entonces, a veces ese orden es importante. Si yo pusiera primero la función isPrime y luego esto en un AND, lógicamente es lo mismo. Pero yo para cada número estoy verificando si es primo y estoy haciendo un for y aunque el for esté optimizado de todas maneras, estoy haciendo operaciones que estoy descartando. Entonces, primero verifico si es primo y luego verifico si primero verifico si es divisor y luego verifico si ese divisor es primo. ¿Listo? Esta es otra forma de hacerlo que es un poquito más rápida con un while. Entonces yo coloco un límite que va a ser n, coloco mi valor inicial y entonces yo le empiezo a preguntar, yo le digo, mientras que este valor i sea menor que este límite, entonces verifique primero que ese i es divisor de ese límite. Y después verifique si además es primo. Si esos dos se cumplen, entonces voy a hacer dos cosas. Lo voy a guardar, pero además al límite lo voy a dividir por ese divisor que encontré. Pues es simplemente para yo ir haciendo cada vez un límite más pequeño. Entonces con eso yo lo divido y continúo. Y si no es un divisor, pues voy de a uno en uno. Este paso es el más lento, para un número sobre todo tan grande como este que tenemos acá. Y es de a uno en uno, es muy lento. Pero es otra manera, esa es una pequeña optimización respecto al for, pero todavía le falta. Entonces, bueno, lo voy digamos, a ejecutar esa celda para crear la función prime factors con esta versión. Y si lo ejecuto, pues efectivamente me sale que para 2, yo aquí le puse uno más, que es el 8 para ver multiplicidad. Entonces, para el 2, el prime factor, pues ese es primo. Entonces, para el 8 es 2, 2, 2. Para el 10, 2, 5, Para este último número que tengo acá es 2, 2, 3, ¿Listo? Pero pues se me queda pegado con este todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo imprimo, por ejemplo, los números que le he encontrado, yo ya dividí, el último que encuentro acá es el 43. Esta vaina se dividió en 43. Bueno, se dividió como por 2, luego por otro número, luego por 43. Pero ahí se queda. Porque va recorriendo de a uno en uno. ¿Sí? Entonces, hay todavía una optimización más para hacer que nos permita a nosotros que esto también funcione. Y les quería mostrar que aquí yo le pregunté a ChatGPT, le dije, oiga, hágame eso, y él me botó esta función. Y si yo la ejecuto, bueno, la vamos a compilar, la vamos a correr, pues me va a dar básicamente lo mismo y también se va a pegar. O sea, ChatGPT no funciona tampoco para este caso. Hay que hacer algo más. Entonces no podemos tomarlo como si fuera pues la verdad dicha y hecha y está perfecto, no.
Es parecido, de hecho, mire que dio relativamente parecido a lo que nosotros tenemos acá, pero ChatGPT no, tampoco, digamos, está optimizado. Entonces, para que ustedes no confíen a ciegas de ChatGPT, no hagan que no piensen que ChatGPT les va a reemplazar. O sea, si están así, ya perdieron la batalla. Ustedes tienen que ir más allá de ChatGPT de nuevo. ChatGPT es muy útil para no ser muy eficiente, de verdad. O sea, uno puede rápidamente resolver problemas, encontrar cosas rápido, ¿sí? Sobre todo para esto, digamos, de programación. Pero todavía, ChatGPT no es lo mejor. Entre más niche sea lo que estamos haciendo nosotros, más difícil le va a quedar. Para que no confíen en eso 100%. ¿Alguna pregunta tienen ustedes acá? ¿Alguna duda? Sí, sí, ¿cómo se hace para comentar así como lo acabo de hacer? Como lo acaba de hacer usted. ¿Comentar qué? O sea, Esto que yo hice así y rápido, tan tan. sí. Magia. En mi caso, en este computador, yo no sé, de pronto es con la tecla Windows, en los otros teclados, Windows y backslash. Voy a hacer aquí Keycaster para que ustedes vean las teclas que estoy presionando. Me barré. ¿Están? Mira. ¿Ves? Esa es la tecla Windows en su caso. ¿Listo? Ok. Sí, Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Esto ya. Es un dato de tipo generator. No me parece que sea obligatoriamente un tipo de dato generator porque las list comprehensions estaban antes de que estuvieran, digamos, como los generators de forma oficial. Pero puede ser que en este momento se traslade a ser un generator. Pero yo pensaría que no necesariamente, porque si recuerdo bien el concepto de generator, el generator, digamos que no te genera a ti todo inmediatamente, sino que es un lazy generator, en el sentido de que solo me genera los datos a medida que yo los voy necesitando, que es mucho mejor a que si yo necesito recorrer, o sea, 1.000 millones de datos, generar 1.000 millones de datos y luego empezarles a hacer algo de verificaciones. Es preferible no generar tanto cabo la memoria, sino que irlo generando a medida que lo voy necesitando. ¿Listo? Entonces, como en con una lista comprehension, yo definitivamente genero la lista completa. Pensaría que no. Pero la verdad es que no sé. No estoy completamente seguro de mi respuesta. La pregunta de José Sebastián. Y, profe, supongamos que se calcula la distribución de unos datos. Una alternativa a crear una lista y darle append a todos los datos podría ser hacer un arreglo en un NumPy lleno de ceros con el tamaño adecuado y por cada elemento del arreglo igual a dato, ¿o qué alternativas? Si lo que quieres hacer es una distribución, la parte fundamental es hacer un histograma, un contador. Yo lo que haría sería un arreglo en NumPy. Dile a tus compañeros que te escriban en el chat, o que lo escriban en el chat rápidamente, porque o sea, ya todo el mundo entregó, entonces no les puedo extender más. Y tú lo añades allá como un comentario, ¿listo? O sea, que la única edición, ya ustedes tuvieron que haber mandado la foto, la única edición debe ser un comentario privado donde vas colocando los datos de tus compañeros, que ellos te escriban en un chat su nombre. Entonces la idea es que, digamos, si tú quieres hacer un histograma entre este pedazo y este pedazo, yo lo que haría sería hacer un arreglo en NumPy que tenga casillitas no para guardar los datos, sino casillitas para guardar las cajitas donde voy a ir contando en dónde cayó mi dato, cada uno de mis datos. ¿Listo? Entonces, cuando yo leo el primer dato, entonces yo encuentro que ese primer dato cayó acá. Y entonces yo aumento el contador en esta cajita del arreglo NumPy. Luego el otro dato cayó acá. Entonces, mira que cambia completamente toda la modalidad del problema, porque aquí realmente yo puedo tener un montón de datos, pero aquí yo puedo tener solamente 100 casillas. Por eso en general lo que me interesa es la distribución. Entonces yo solamente arreglo un arreglo de 100 casillitas y voy contando para cada uno de estos datos en donde va cayendo cada una de estas funcioncitas. Bueno, y la otra, aún más útil, sería, yo utilizaría más bien NumPy.histogram. Hay una función que ya hace eso.
A menos que se te pida explícitamente implementar el histograma, realmente tú podrías utilizar un py.histogram. Adelante, David. Sí, profe, es que todavía estoy como con una duda con lo de Apple, porque tú dijiste que no lo usáramos y pues todavía has dado como alternativas de mirar cuántos datos teníamos y eso. Pero bueno, es como dos preguntas. O no hay un método mejor para meter, o sea, un append, pero mejor que el append, o sea, como de meter un elemento a una lista si yo desconozco el número de la lista. Y la otra pregunta es, ¿NumPy también tiene una función append? ¿Esa es mejor que la de Python nativo o son iguales? Digamos que el método apenas hace lo que tú quieres y es añadirle algo. Entonces es inevitable que tú lo requieras. Digamos que lo único que tú puedes hacer es pensar que tu lista, que tú vas a guardar 1000 datos. Entonces, pues, en vez de hacer 1000 veces append, tú lo que puedes hacer es una lista y haces dos cosas. Una lista de 1000 datos, pero si tú solo guardaste 5, entonces tú vas llevando un contador de cuántos son realmente los que guardaste. Se desperdician 995, pero no importa, tú no hiciste append constantemente. Pero en otro caso, que se hicieron 980, pues tenés el tamaño apropiado y nunca utilizaste append, simplemente guardaste como el índice realmente de los datos que guardaste en un número entero aparte. Eso es un truco que se utiliza muchas veces. El append que hace en NumPy pues es lo mismo. Coge un arreglo, es peor incluso, porque genera otro arreglo del tamaño que yo quiero más lo que necesito, copia lo que tenía antes acá, le pega el resto de cosas del append y luego elimina este arreglo que teníamos anteriormente. Entonces, de nuevo, yo en algún momento necesito append, probablemente sí, pero si lo puedo evitar pensando, por ejemplo, que no sé si son 2000 datos o 5000, pero sé que no son más de 10.000, entonces yo puedo guardar, tienes un arreglo de 10.000, pedirlo, un arreglo de 10.000, una lista de 10.000, mejor un arreglo si lo voy a recorrer contiguamente. Y luego, a medida que voy guardando, voy contando cuántos guardé y yo sé realmente cuántos tengo en el tamaño total, si no es el subtamaño. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, ahí están entonces las dos preguntas. Espero que ya hayan colocado, por si acaso, miren, aquí está. Ustedes lo que deben hacer al principio, lo primero que deben hacer cuando hacen los grupos es, cada uno escribe en el chat su nombre y la persona que está compartiendo los copia ya. Ustedes no pueden esperar hasta el final a eso. Esto es lo primero que deben hacer. No deben esperar hasta que yo le dicte el nombre, eso es muy lento. Lo primero que hacen es escribir su nombre y de una vez la persona los copia y los pega, porque ya están participando. Próxima vez. Aquí están los breakout rooms. ¿Cuáles eran los que estaban buscando ustedes? ¿Grupo qué? Miren, ahí lo estoy recorriendo despacito para que le tomen una. 4 y el 8. Ahí está el 8. Porque eso se borra completamente cuando termine. Vuelvo a pasar. Ahí está el 3, 4 y el 8. Listo. Ay, pero 8, 4, 3. De nada. Bueno, en estos pocos minutos que quedan, aquí hay una cosa de stats, pero pues el ejercicio es muy sencillo. Es calcular como unas estadísticas y pues quiero que ustedes cuando utilicen NumPy procuren no hacer for, sino que procuren ver si NumPy ya implementa cosas que ustedes están buscando. Por ejemplo, cuando yo declaro un arreglo, yo fácilmente puedo pedirle cuánto es el promedio, el mínimo, el máximo, o sea, las cosas que me pidieron. Entonces rápidamente yo puedo hacer pues, soluciones a mis problemas sin hacer tanto for y tanta iteración y sin tanto enredo. Algunas veces toca iterar, ¿sí? Obviamente, y algunas veces pues no. Las tuplas, como les decía a ustedes, son como listas, pero son inmutables. O sea, yo no les puedo cambiar. Después de haberlas declarado y darles sus valores, yo no les puedo cambiar cosas. Se declaran con paréntesis y pues ya, eso es una tupla. ¿Listo? Una tupla es como, digamos, como un arreglo constante. Podríamos pensarlo así. De datos. Cuando hay funciones que retornan dos argumentos separados por coma, lo que están retornando es una tupla. O sea que yo no puedo modificar
esas cosas que me dieron ahí, pero yo sí puedo extraerle, también puedo utilizar índices dentro de las tuplas. Son como las listas, simplemente son inmutables. Realmente respecto a las clases nosotros no vamos a entrar mucho más allá, pero es posible generar nuevos tipos de datos. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer una simulación de algo que es en el plano bidimensional y quieren simular el centro de esas cosas para pues, hacer que la dinámica sea más fácil, como decir, cada cosa de esas tiene un X y un Y. Entonces prefiero como agruparlos ahí realmente. Entonces lo que se hace es, ustedes pueden declarar clases, que es como declarar un nuevo tipo de datos, le ponen el nombre, 2 puntos, pueden colocar una cadena que se llama una docstring, que tiene varias, digamos, empieza con triple comilla y termina con triple comilla, y les permite documentar sus funciones, sus clases, lo que sea, lo permiten documentar. Yo lo utilicé, de hecho, acá, cuando escribí que esto era de ChatGPT. Entonces, eso es documentación y eso es muy útil para uno entender qué es lo que está haciendo. Y básicamente con las clases hay que hacer 2 cosas. Ustedes tienen como unas variables internas. Esas variables internas se declaran, digamos, de forma implícita cuando ustedes utilizan este self. Self es como yo mismo. Entonces, de esta clase hay una variable llamada X, que le pusimos este guión abajo simplemente porque a veces se utiliza como convención que variables internas van a tener un guión abajo para distinguirlas de variables como externas, como esta X que viene acá. Eso es una simple convención. A eso se le llama el constructor. A una función que tenga guión, guión, init, guión, guión, se le llama un constructor. Es una función que cuando yo declaro un objeto de este tipo de clase, pues se llama automáticamente para darle un valor apropiado a esta clase. Es como cuando ustedes, por ejemplo, escriben x igual a 2. Ahí implícitamente se llamó al constructor de un entero que le asignó el valor 2. Entonces, de la misma manera acá, uno lo que tendría sería point, no sé, punto, igual a point 2D. Y le mandamos, ustedes pueden ver acá, unos argumentos. Si yo no le mando nada, este punto va a ser un objeto de una instancia, se llama, de la clase point 2D, que tiene las coordenadas x igual a 0 y y igual a 0. Entonces quedó apropiadamente construido. Sus valores internos quedaron apropiadamente construidos. Uno le puede crear funciones internas también, uno le puede pedir, deme las coordenadas o cosas así. Y toda esta vaina de self quiere decir que son funciones que son internas a la clase. O puedo crear métodos también que lo conviertan en cadena. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, si yo escribiera esto, str, necesito un método str que me convierta un punto en una cadena. Y si yo lo implementé, pues él lo va a llamar. Eso es lo que quiere decir hacer ese str. Pero entonces, en resumen, digamos, yo no voy a entrar mucho en detalle de esto de la programación orientada a objetos. Lo importante es que nos permite a nosotros modelar, hacer modelos como más complejos. No todo lo que uno está estudiando son ints y floats. A veces hay cosas más complejas. Entonces, a veces esto facilita mucho, digamos, la modelación del sistema. Aquí estoy llamando a mi clase con su constructor por defecto, o sea que P1 va a tener solamente coordenada 0,0. Y yo ya lo puedo utilizar en print. ¿Y por qué lo puedo utilizar en print? Porque print imprime cadenas. Pero como yo ya le enseñé cómo convertirse en cadena, entonces lo puedo llamar directamente en print. Si yo, por ejemplo, comento esta vaina acá, así, ejecuto esto, miren que él no me imprimió P1 con las coordenadas, sino que me dijo P1 es un objeto de tipo point2D que está en esta dirección de memoria. Pero si yo le implemento este casting a cadena, el man ahora sí me hace caso, imprime como una cadena. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hacen las cadenas, perdón, las clases. Ustedes pueden ya después enseñarle a sumar esos objetos, sobrecargar operadores y hacer un montón de cosas más, pero es una forma como de encapsular un concepto. Esa es como la parte clave de los objetos que creemos. Realmente nosotros no vamos a utilizar mucho esto, pero quería que lo supieran. Y finalmente los diccionarios. Los diccionarios son como en un diccionario. Cuando ustedes van a un diccionario, ustedes buscan la palabra, no sé, ayudar. Y a esa palabra ayudar se le asigna un significado. Entonces, ¿esto cómo se representa? Como que a una cadena sencilla se le asigna, pues, una cadena más larga. Pero entonces, a cadena se le asignó cadena. Cuando ustedes buscan un índice de una palabra y les dicen qué página está,
Entonces, ¿ustedes qué tienen? Una cadena y su valor es un entero, que es la página. Un diccionario es eso. Un diccionario es algo donde ustedes asocian un tipo de datos como clave, a esto se le llama la clave, ya sé por qué no está cambiando colores, a esto se le llama la clave y a eso se le llama el valor. Los diccionarios permiten guardar cualquier tipo de datos como clave, cualquier tipo de datos como valor. Bueno, entre comillas. Esto que está acá tiene que ser hashable, pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo importante es que yo pueda distinguir entre diferentes claves, por ejemplo. Entonces, los diccionarios permiten guardar como clave valor. Cuando ustedes tienen listas, en una lista ustedes escriben, por ejemplo, lista, bueno, a list de 0. Entonces, básicamente ustedes como que lo que están diciendo es que las listas se podrían ver, pero no son iguales, se podrían ver como diccionarios donde la clave siempre son enteros. Y el valor, pues sí puede ser cualquier otra cosa, pero las claves son enteros. Un diccionario es más genérico que eso. La clave puede ser cualquier cosa y el valor, pues también puede ser cualquier cosa. Entonces son muy útiles porque yo puedo encapsular mucha información ahí más claramente, no solo indexada con enteros. Si ustedes quieren ver más sobre ellos, pues aquí hay dos enlaces. Si yo voy acá al Quick Ref, no me llegó. Dictionary. A ver. Se declaran con corchetes. ¿Sí? Y yo básicamente, a ver si les agrando más acá, no, ya se sale. Yo básicamente lo que estoy diciendo acá, por ejemplo, es que A es un diccionario que tiene como clave esta cadena y a esta cadena 1 le corresponde el 1. A esta cadena 2 le corresponde el 2. Y etcétera. Y a 3 le corresponde el 3. Y después, miren que yo puedo acceder a mis elementos. No estoy utilizando índices acá enteros, estoy utilizando 1. Entonces eso es como, digamos, una de las cosas más útiles. Es una generalización de esa indexación. Puedo preguntarle cuáles son sus claves. Puedo preguntarle cuáles son sus valores. Puedo recorrerlo. Puedo hacer un for key en keys y empezar a recorrerlo por claves, por valores. Puedo actualizarlo añadiéndole algo nuevo. Y le puedo preguntar ahora las claves y cambió. Y puedo hacer muchas otras cosas más, ¿sí? Con los diccionarios. Los diccionarios son supremamente útiles. Aquí, por ejemplo, se utiliza que para hacer un directorio telefónico, que es el típico diccionario. Entonces a Jack le corresponde este número, a Safe le corresponde este número. Podemos añadir otro nuevo. Miren que Guido no existía, entonces él va y mira. Si Guido ya existe, le pone el valor 4127 independiente de lo que había. Pero si no existe, crea una nueva clave. Entonces miren que aquí está Jack, y aquí está Guido. Vamos acá, que esta es la de ustedes. Ahí está. Yo le puedo decir que me borre a cierto elemento, el de save, por ejemplo. Y entonces ahí cuando lo borré, pues ya no me aparece save. Le puedo preguntar los valores, le puedo preguntar las claves, le puedo preguntar los items. Si yo le pregunto items, me está dando tanto los valores como las claves. Lo puedo iterar de esta manera. Uy, yo creo que esto está mal. Vamos a ver, esto creo que no funciona. Ah, sí, sí funcionó. Yo le puedo decir para valor y clave en tel.items. Entonces recuerden que tel.items me dice diccionario.items me retorna todos los valores y cada uno con sus propias claves. Entonces yo lo que estoy diciéndole es en la primera iteración esta clave, espera que faltó la flechita. Esta clave va a ser esto y este valor va a ser esto. Y en la segunda iteración esta clave va a ser esto y pues el valor va a ser esto. Entonces por eso los está imprimiendo. Y yo le puedo preguntar fácilmente si Guido está en el teléfono y cosas así. Entonces los diccionarios son generalizaciones que son muy útiles, por ejemplo, para estos ejercicios que ustedes van a ver acá. Yo, por ejemplo, podría hacer una representación. Esto es un ejercicio que les va a quedar a ustedes de programación para la siguiente clase. ¿Nosotros cuándo tenemos clase? ¿El viernes o el miércoles? El viernes, profe. El viernes. Entonces ahorita ya les van a quedar varios ejercicios para que trabajen durante la semana. Yo, por ejemplo, puedo utilizar un diccionario para representar un polinomio. Digamos que yo tengo este polinomio que no tiene las potencias contiguas, ¿cierto? X a la 0, X a la 8, X a la 7. Entonces yo lo que podría hacer es decir, para el grado 0 le corresponde el coeficiente menos 1. Para el grado 2 el coeficiente 1. Y para el grado 7 el coeficiente 3. Muy compacto.
Porque si yo lo hiciera con una lista, tendría que poner el 0, el 1, el 2, el 3, porque es que la lista tiene que tener esos índices. La lista está indexada por 0, 1, 2, 3, 4 de forma contigua, en cuanto a los índices. Entonces yo tendría que poner 0, menos 1, 1, 0, 2, 1, y así sucesivamente. Bueno, ustedes lo tienen que pensar, ¿cómo lo harían con una lista? Entonces, la idea es esta, que yo, por ejemplo, creo un diccionario para representar un polinomio dado. Yo simplemente le pongo los coeficientes para cada potencia. Y después a esa función yo le mando un valor de x y me tiene que retornar el valor de ese diccionario. Yo lo puedo utilizar para hacer histogramas. Yo le puedo decir, el A está 8 veces, el B está 12 veces, el C está 5 veces, y pues puedo imprimir. Es histograma. Puedo utilizar, por ejemplo, para empezar análisis de texto. Entonces me pasan un texto gigante y yo puedo empezar a sacar un histograma de ciertas palabras. Y así es que uno puede empezar a hacer análisis de texto y a asociarlo a ciertos autores. La gente siempre escribe, digamos, de cierta forma. Entonces una primera parte es el histograma de ciertas palabras no comunes. Y ahí las personas se empiezan a diferenciar. También es qué distancia hay entre ciertas palabras para que vuelvan a aparecer. Entonces, la persona que tiene un léxico muy elaborado, muy rico, la distancia entre palabras es mucho más grande que cuando una persona tiene un léxico mucho más reducido, y entonces la repetición ocurre más pronto. Y cosas así, así uno puede detectar precisamente autores que tienen seudónimos o que quieren ser anónimos y cosas de ese estilo. Calcular derivadas del polinomio y demás. Entonces, bueno, les van a quedar unos ejercicios que yo les voy a decir más adelante. Yo creo que hoy en la tarde, para que ustedes los tengan que entregar. Y eso es todo. Con eso terminamos nuestra clase. Creo que hay unas preguntas. Espérense a ver, ahí acá escrito, casi no se ve, ya se ve, no sé. Y las manos levantadas. Entonces, está de primero Daniel Camilo Padilla. Adelante, Daniel. Sí, pero tenía una pregunta de los diccionarios. Más es cómo se ven en memoria, o sea, cómo se guarda eso en memoria. Yo la verdad no sé en este momento cuál es la implementación de los diccionarios en memoria. Por ejemplo, C++ sé que se utiliza un Red Black Tree, se llama esa estructura, que es como un árbol binario. Yo me imagino que tiene que ver con una estructura de árbol también para que sea rápidamente buscable una clave. ¿Sí? Ahí lo que importa es una clave, entonces se va viendo como un operador, se tiene que tener un operador de ordenamiento para poder decir esta clave es mayor o menor que esta que tengo acá, entonces uno puede rápidamente buscar, pero yo en este momento no sé cuál es la implementación de bajo nivel de los diccionarios de Python. Brian Santiago. Profe, es que yo no pude estar al comienzo de la clase, pero no sé si, o sea, vi la lista de YouTube y me parece que no está la clase del viernes. Entonces no No, sé. esa clase del viernes no la subí por lo que eran como ejercicios, estás en el calendario, entonces tú entras al calendario y pides que te la comparta, y ya, Ah, listo, profe. listo. Y Andrés Felipe Portela. Sí, profe, yo preferiría ahorita que los compañeros salgan del Meet. No, pero listo, pero yo tengo clase ya mismo, ¿listo? Entonces, Profe, entonces pues se la hago de una vez. Es que la verdad es tarea del HP5, eso. Y